Cambiamos de tema. Un estudio realizado por la UNESCO analizó los conceptos cruciales para la educación para la ciudadanía y determinó que la fraternidad y la empatía son aprendizajes ausentes al interior de las escuelas de la mitad de los países latinoamericanos. Vamos a profundizar al respecto ya sobre este tan importante tema, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Tomamos contacto con Carlos Enríquez, coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de Educación de la UNESCO. Carlos, un placer, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Nicolás. A ver, hablamos de empatía, fraternidad en las aulas, en los colegios, en los establecimientos educacionales, pero claramente ya tenemos un debe, a juicio de la UNESCO. Pero cuando hablamos de la imposibilidad de tener clases presenciales, me imagino que esa fraternidad y empatía es aún más difícil poder inculcarla en los niños, niñas y también en los adolescentes. Tú das en el centro hoy día del desafío de los sistemas escolares en el mundo y en Latinoamérica, Nicolás. Hoy día para educar a distancia es una complejidad gigantesca para los profesores, para los mismos estudiantes y también para los apoderados. En esa línea, este estudio de la UNESCO, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad de la Educación, pretende entregar elementos del currículum que queremos que los niños y las niñas aprendan para que en función de esa información se pueda priorizar, se pueda trabajar con los profesores para que en todos los países puedan tener una experiencia de aprendizaje en nuestros niños. En esa línea lo que encontramos en lectura, en matemática, en ciencia, es que hay mucho contenido relevante, incluso los currículos se han ido modernizando, pero tiene que ver mucho con la relación maestro, profesor, estudiante, cuáles son cierto tipo de habilidades nucleares, primarias, que finalmente tienen que desarrollarse. Un niño o niña no va a poder aprender comprensivamente si primero no localiza la información en un texto. Por tanto, cómo hay una progresión de esos aprendizajes, cómo se monitorea, cómo se trabaja con cada niño. Y por otro lado, en la ciudadanía mundial y desarrollo sustentable, que es un compromiso de todos los países, cómo avanzamos en estudiantes que puedan estar empoderados, que puedan, a propósito de las noticias, tener opinión, ser capaces de discriminar una información, ser capaces también en ello de tener habilidad de ciudadanía, de pensamiento crítico. Desde esa perspectiva es cómo empoderar a niños y a niñas un rol activo para enfrentar los desafíos, los problemas globales, las situaciones complejas como la pandemia, y desde esa perspectiva, claramente, la felicidad y la empatía que no estén presentes es una complejidad en los currículum y por otro lado, sí, más aún en el contexto que tú dices de este problema que hoy día tenemos. A ver, en algún minuto, y pongo el acento ahí, en algún minuto, porque no lo sabemos, van a volver las clases presenciales, pero las clases presenciales van a ser completamente distintas en este periodo de pandemia. Hasta que haya una vacuna, la cercanía entre los mismos alumnos, los alumnos con los profesores, aún estando en la misma sala, que probablemente va a ser, de hecho, bastante restringida en distintos puntos, va a ser un obstáculo para desarrollar estos conceptos tan importantes, porque recordemos, la escuela no es solamente contenidos, el currículum, matemática, física, es muy importante, pero la empatía, la fraternidad, el desarrollarse como seres humanos es clave justamente para los alumnos y alumnas. Ese tipo de conceptos, ese tipo de habilidades nos señalan que la educación no es transferir, sino es que aprender a aprender, aprender a vivir a comunidad, aprender a respetarnos. Y claramente hoy día es un tema de complejidad donde no solo importa la salud individual, sino cómo construimos comunidad son elementos muy importantes. Y en esa línea yo quisiera felicitar y agradecer a tanta profesora o profesor que a pesar de las dificultades, en este caso Nicolás, hace lo máximo, incluso extremo, para poder mantener el vínculo con sus estudiantes. Un profesor incluso rural que a través del teléfono, de WhatsApp, del correo electrónico permanentemente puede monitorear, llamar para que ese niño, primero, su preocupación y su bienestar de él y su familia, pero por otro lado tratar de educar, de enseñar este tipo de elementos, de tener espacios de conversación con algunos estudiantes, yo creo que hoy día marca la diferencia. A pesar de las complicaciones, a pesar de las desigualdades que hoy día tiene el hecho de que tiene que ser por internet, tiene que ser con Wi-Fi, finalmente la conexión con el maestro. Y que acentúa, Carlos, de todas maneras, las desigualdades que ya existen en la educación chilena. Las hace más evidentes, las va intensificando, y ese es el problema.
Así es, y que en definitiva ya hay estudios que demuestran que efectivamente se pueden agudizar las desigualdades. Nosotros quisiéramos relevar ese rol de las profesoras, de los profesores Ujú. que hacen un trabajo diario para romper esa inequidad, para generar ese vínculo, para poder monitorear y entregar aprendizaje a sus estudiantes y que también nos permite demostrar en ese caso también, Nicolás, a pesar de las complejidades, que sí es posible cuando un colegio, cuando los maestros, cuando los profesores tratan de hacer el mejor esfuerzo posible. Y en esa Entiendo. línea yo creo que este estudio que hoy día entregamos permite también la conversación de priorización curricular, un poco un elemento que tú decías, cómo no nos centramos en pasar contenidos, sino más bien cuáles son las metas de aprendizaje, qué necesitamos que los niños aprendan para que esa sea la conversación, ese sea el punto de llegada y ese sea el foco finalmente del trabajo de los establecimientos educacionales. Carlos, ¿qué se debe priorizar a juicio de la UNESCO en estos temas? ¿Cómo se debe ir rediseñando el currículo escolar con todas las diferencias que se tienen a nivel nacional para poder ir relevando estos dos conceptos que estamos comentando y pensando finalmente en el desarrollo integral de los niños y niñas de nuestro país? Desde esa perspectiva, primero que el currículum es el punto de llegada de los aprendizajes de los estudiantes, pero hay un elemento central que esto no se puede trabajar solo con expertos, necesariamente se tiene que invertir los países en apropiamiento curricular. ¿Qué quiere decir esto? Lo principal es el entendimiento, la participación y el trabajo con las profesoras, con los profesores. Por tanto, aquí hay un primer elemento, el currículum puede ser muy buen diseñado, pero si no hay una inversión sustantiva para que los profesores sean lo que lo utilizan para transformar a los estudiantes protagonistas, no va a servir de mucho. Eso primero. Segundo, el poder priorizar contenidos en una progresión de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo somos capaces finalmente de que el colegio vea muy claramente cuáles son los aprendizajes nucleares imprescindibles? Y yo creo que este contexto es propicio finalmente para esa conversación. Y tercero, ¿cómo ayudamos a los profesores y a los mismos estudiantes a cómo saben cómo van avanzando en su trayectoria de aprendizaje? Ujú. Podemos pasar muchos contenidos y lo que tú decías, centrarnos en la habilidad, pero si el niño, la niña, el estudiante no se da cuenta cuánto va avanzando, cuál es el espacio que le falta para él ser el protagonista con mayor independencia de su proceso de aprendizaje, más bien vamos a entregarle mucha tarea a los maestros, pero más bien vamos a tener muy pocos resultados en esta conversación. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con la Agenda 2030, con lo que tú señalabas, cómo intencionamos un trabajo de aprender a vivir en comunidad. Estos conceptos como fraternidad, como empatía, cómo valorar al otro, cómo construir finalmente una mejor sociedad para vivir juntos, cómo el tema de el calentamiento global, el tema del desarrollo sustentable, no son solo declarativos ciertos valores que queremos, Claro. sino cómo se le da el espacio para que los profesores lo puedan trabajar y ahí a dar mayor autonomía, mayor espacio de profesionalización a los profesores, parece ser el gran desafío. Quiero llevarte a otro punto y dentro de este desafío puede ser un gran obstáculo, Carlos, que es lo que ya está evidenciando la UNESCO, la UNICEF, la CEPAL, distintos organismos sobre el riesgo latente, presente, de que debido a esta crisis de la pandemia, que tiene también un aspecto social y económico, y lo sabemos de todas maneras, va a aumentar la deserción escolar. Y eso justamente es uno de los grandes problemas que se vienen, si es que ya nos está presentando, digamos, cuando vuelva a las clases presenciales, insisto, en algún minuto podemos ver en una sala de clases que hay menos niñas, menos niños, por distintas razones. ¿Cómo también se va a abordar este desafío que plantea la UNESCO con esta gran complicación que se viene y muy fuerte? Primero, hoy día valorar lo que acaba de hacer el gobierno de Chile en términos de un comité de expertos para la retención, Ujú. para poder finalmente hacer todos los esfuerzos desde el sistema escolar para que ningún niño salga del sistema escolar. Segundo, los esfuerzos que están haciendo los 11.000 colegios de Chile, a pesar de no tener las posibilidades de las clases presenciales, este esfuerzo que hay que seguir redoblando en mantener el vínculo, el monitoreo y el trabajo con esos estudiantes y con la familia. Y claro, este es uno de los principales riesgos en Latinoamérica, que claramente la deserción, los problemas sociales, los problemas económicos no permitan a los estudiantes poder seguir
en el colegio y poder seguir luchando y consiguiendo su derecho a la educación. Desde esa perspectiva, como Oficina Regional de Educación de la UNESCO, incitamos a los distintos gobiernos a seguir trabajando políticas de retención. Este tipo de orientaciones con paneles de expertos desde el Ministerio ayudan muchísimo en esa dirección, pero esto tiene que ir acompañado ahora de un protagonismo principalmente de los colegios, de los equipos directivos, de los sostenedores públicos, particulares subvencionados y privados, para que esto puedan realizar acciones a todo nivel. El trabajo en el territorio nicolar es indispensable. Por tanto, el trabajo con los sostenedores, el trabajo con los municipios, el trabajo articulado finalmente con las juntas de vecinos en el barrio, en el entorno de los establecimientos, va a ser indispensable y claramente puede marcar la diferencia, porque son ellos los que están más cerca finalmente de la familia, pueden finalmente escuchar, pueden acompañar y también pueden generarse dispositivos para que a esas familias que tienen complejidades poder ayudar de la mejor manera posible y no ponga en riesgo el derecho a la educación de cada niño y de cada niña. Carlos, por último, ¿cómo has visto tú esta discusión entre los municipios y el Ministerio de Educación sobre las clases presenciales? Hay municipios como Valparaíso, Colina, si no me equivoco ya a esta altura, Santiago, que está en la duda con respecto a volver a las clases presenciales este año. Valparaíso, por ejemplo, ya definió que este año no vuelve a las clases presenciales. El Ministerio de Educación dice que aún es muy prematuro, que no se puede olvidar lo positivo, el beneficio que tiene para niños, niñas y adolescentes el estar en una sala de clases. ¿Cómo has visto tú esta discusión? Porque obviamente está lo sanitario, que va en conflicto con lo educacional. Mira, yo creo que lo primero es que la sala de clase hoy día sigue siendo irreemplazable. Eso quiere decir de que cuando estén las condiciones de salud, de seguridad, de bienestar para todos nuestros niños, tenemos que hacer los esfuerzos finalmente en esa dirección, y esos son los esfuerzos planteados por UNESCO, por UNICEF y por distintos organismos. Pero claramente el contexto sanitario es la llave finalmente para poder tomar las decisiones en los distintos sistemas escolares. La variedad es muy heterogénea, Nicolás. Desde esa perspectiva tenemos en Chile hay 345 municipios, hay 11.000 establecimientos, por tanto, lo primero que uno pudiese decir es que la decisión esté ligada a los alimentos cuando la salud lo permita. Segundo, que se trabaje en un plan no solo para entregar elementos como mascarillas, sino para generar una cultura de seguridad sanitaria que permita finalmente que los niños puedan ir al establecimiento y también la familia se vincule, le dé seguridad, ya que efectivamente uno de los problemas que tenemos en otros países que han empezado finalmente este ingreso es que empiezan a abrirse los establecimientos, pero las familias no tienen seguridad, no envían a los estudiantes a su establecimiento. Por tanto, aquí las orientaciones que ha señalado finalmente UNESCO, UNICEF es: primero, el criterio sanitario como elemento rector. Segundo, existe una heterogeneidad, por tanto hay que mirar a cada localidad, contexto, establecimiento en ese escenario. Y tercero, la participación, el poder trabajar en comunidad, trabajar con los distintos actores activos, resulta indispensable. Por tanto, sumar en esta conversación, en este trabajo de orientaciones que realizan los ministerios de educación a las comunidades escolares, a las organizaciones de profesores, a las organizaciones de los apoderados, de los estudiantes, resulta ser bueno para que en cada comunidad escolar, cuando sea propicio el escenario para volver, conjunto trabajemos un escenario de criterios conjuntos, compromisos conjuntos, una cultura distinta y, ¿por qué no decirlo?, cómo me cuido personalmente, pero también cómo cuido al otro, que es lo que queremos finalmente en esta agenda de bienestar y de desarrollo ciudadano para todos los estudiantes de manera más responsable, que ejerzan sus derechos, pero que también aporten a una mejor sociedad. Carlos Enríquez, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás. Y solo decir que en www.yesunesco.org están todos estos resultados de Chile y otros 17 disponibles a todos los profesores, apoderados, investigadores, para que en definitiva esta información también ayude a los colegios a avanzar en estas decisiones difíciles que hay que ir tomando para poder nuestros niños aprendan más y mejor. Muchas gracias. Que esté muy bien. Invitados todos a revisar la información entonces.